Mm, ya estamos en vivo. Ok. Hola Mariana. Hola ¿Qué tal? María. Hola a todos los que se estén uniendo a este live de Facebook. Bienvenidos. Entonces, bueno, primero nos presentamos rápido. Yo me llamo María del Cueto, soy estudiante del tercer año del CCC y estoy aquí con la directora Mariana Chenillo, que nos va a contar un poco de ella misma. Entonces, Mariana. Bueno, pues gracias. Estoy bien emocionada de participar en estas sesiones de plática que me parecen bien importantes. Yo estudié también en el CCC hace una vida, en el 95 entré, y después de salir del CCC he tenido la oportunidad de trabajar de varias maneras. Por una parte, haciendo mis proyectos. He filmado 3 películas, 2 ya se estrenaron, 5 días sin hora y Paraíso, y la tercera película la filmé el año pasado y se estrenará a fin de este año. Y también he tenido la oportunidad de trabajar en otras cosas contratada, en bastantes series de televisión, que es una experiencia totalmente diferente, que requiere también desarrollar otras habilidades, y que habemos bien poquitas mujeres contratadas como en cierto espacio de trabajo, y entonces creo que es interesante como poder hablar con quienes se conecten con nosotros para también responder sus preguntas y para hacer un diálogo entre todos. Ok, muchas gracias. Entonces, a los que se están uniendo ahorita, de nuevo, gracias por vernos. Y les cuento que vamos a estar aquí platicando primero de estudiar cine, del CCC, después un poco de la trayectoria de Mariana, después de la industria del cine y como preguntas, debates, diálogos sobre esto. Y va a haber espacio para que ustedes vayan mandando sus preguntas. Entonces, si las quieren poner en los comentarios, nos van a pasar algunas igual para contestarlas. Entonces, ¿lista, Mariana? Empezamos como... Lista. Ok. Entonces, bueno, tú, como dijiste, eres egresada del CCC. ¿Cuándo decidiste que querías hacer cine y cómo fue que llegaste al CCC? Pues la verdad, como que no tengo tan claro cuál fue el momento en el que lo decidí. Como que creo que fue un proceso muy intuitivo. No era una idea ni un deseo que tenía durante toda la adolescencia, ni hacía películas así caseras de niña, ni Uh -huh. nada. Sí tenía como acceso como a la colección de VHS así de cine del mundo que vendían del Fonca en esa época, que tenía mi abuelo, y entonces como que sí tenía, como que sí me interesaba como ver cine muy variado, y eso era como una señal como que el cine y yo teníamos una conexión importante. Pero como que también las ciencias, como al mismo tiempo que hice el examen para el CCC, hice el examen para física en la UNAM, Uh entré, -huh. luego física me pareció demasiado cálculo, y entonces pensé, no, seguro filosofía. Entonces, durante un par de años estuve como entre el CCC y la Facultad de Filosofía, y Al mismo fue, tiempo, ¿no? pues es que el CCC empezaba a las 12 o a las 11, y en la UNAM podías tomar clases a las 7, entonces como que empezaba a las 7 con un mundo ordenado, claro, escolarizado, y luego llegaba al universo más abstracto del CCC. Y creo que como que la posibilidad de tener como esa elección allí como tan cerca, como decir, bueno, si no funciona o si no, como que me hubiera quedado más como en el lado escolarizado, pero Uh sí el -huh. cine creo que como el hacer, como que como esa cosa así más abstracta y más difícil de asir que tiene el aprendizaje cinematográfico, ¿no? Que es a lo largo de muchas décadas. Y me acuerdo como que siento que al principio como que la facultad me parecía ordenada, como que se parecía más a la prepa, se parecía más a lo que conocía. Era muy joven, acababa de salir de la preparatoria, y como que durante tal vez el primer semestre o incluso el primer año de filosofía pensaba como, bueno, esto sí tiene más lógica. Y me acuerdo que hicimos el primer corto de la escuela, y pues con todo el esfuerzo que eso significa y toda la, el entusiasmo y como las esperanzas que uno tiene como de materializar una idea, y pues es bien difícil el cine, y el primer corto, bueno, por lo menos el mío era un espanto. Y entonces me acuerdo como que
sentir como aquí en la Facultad de Filosofía todos son unos genios y nunca nadie les va a como a comprobarlo, o sea, como que tuve esa sensación muy clara, como qué importante era para mí, por lo menos como con mi manera de pensar y mi estructura mental, enfrentarme con algo totalmente impredecible, ¿no? Como que el esfuerzo y el resultado no eran proporcionales, como que a veces entre más te esfuerzas, peor queda, ¿no? Y alguien que no se había esforzado nada, le había quedado un cortito muy bonito porque era una idea mejor, más concisa, más clara, ¿no? Entonces, como que siento que hubo también, después de la elección de entrar al CCC, como una segunda elección, como de quedarme, de participar de ese proceso de conocimiento así tan, tan largo de adquirir, ¿no? Para mí ha Además, sido tú largo. estabas estudiando 2 carreras, bueno, empezaste estudiando 2 carreras y viviendo sola, ¿no? Me contabas. Pues Eh, sí, o sea, ujú, yo tengo bueno, somos 4 mujeres y yo ujú, siempre he sido como un poco más ermitaña y en algún momento pensé que necesitaba un espacio y entonces sí, me fui a vivir sola y entonces trabajaba contando cuentos para el Fondo de Cultura Económica, que claro, ahora lo pienso, fue así mi formación de narradora, creo que como que es equivalente lo que aprendí como así, ujú. tratando de controlar así grupos en las ferias del libro de 50 niños así gritones y contarles un cuento y ver qué tienes que hacer para que tener la atención, ¿no? De 50 niños que en el fondo no te quieren poner atención. Entonces creo que Con como mil que ese cosas. camino de contar cuentos como de cómo haces, Ujú, ¿no? ¿Dónde está cuándo tienes al espectador y cuándo no? Pero bueno, de eso vivía cuando estaba en los primeros años del CCC. ujú. Sí, yo me acuerdo, bueno, para mí fue un poco como desde la secundaria más o menos dije, el cine, porque mi papá me ponía muchas películas que yo decía, ay, qué aburrido, y que luego me empezaron a gustar, ¿no? Así me acuerdo que me puso Las Diabólicas, la viejita, la francesa, y yo, así estaba muy asustada y como que ahí fui viendo que eso era algo que alguien hacía. Y me acuerdo, creo que esto es como muy relevante para la plática, que la primera vez que pensé en, en aplicar al CCC, seguía en la prepa, investigué un poco y me metí a ver la lista de gente que habían aceptado ese año, cuando yo todavía seguía en la prepa, y vi que solo eran 4 mujeres y me desalentó muchísimo. Y yo dije, no, pues yo creo que ya no voy a aplicar porque está imposible. Y pues sí, ver eso para mí fue como, no, pues ¿para qué? Y la verdad luego lo hice y pues aquí estoy. Pero creo que algo que justo está chido es que veo que en las nuevas generaciones que están ahorita, eso, bueno, no solo en las nuevas, también generaciones pasadas hay unas más variadas, pero justo me tocó como la de arriba así. Y lo que veo que está muy chido es que pues la generación que está entrando ahorita y las que siguen y así, eso está cambiando. Creo que sí hay como mucha más eh, pues más mujeres en las generaciones, que bueno, también son de 15 personas, entonces 4 personas de 15, pero a mí me desalentó mucho y veo que ahorita creo que es mucho más alentador el panorama para, para eso, creo. Bueno, y también se me hace Ujú, alentador que, o sea, ya el hecho de que tú hayas puesto atención en cuántas mujeres habían entrado, ya es una diferencia. Como que yo tengo la sensación de que, por lo menos a mí, y tal vez algunas de mis amigas y de mis contemporáneas tal vez se identificarían, pero hablo por mí, como que ujú, no era algo, o sea, como que no era ni una pregunta, como que nos, como que siento que, como que en la preparatoria o en la secundaria o incluso en los niños más chiquitos, como que hay una cierta igualdad, por lo menos como las calificaciones en la prepa, como que las mujeres son igual de buenas en ciencias, igual de buenas, como que yo por lo menos tengo la sensación de que cuando estaba en la prepa, como que estaba como más empoderada que después, como que tenía como una, este, como la sensación de que podía hacer lo que quisiera, que como ujú, que si me esforzaba y que como que el mundo estaba abierto. Y siento que lo que luego vino, lo que en mi proceso universitario y mi proceso como de incorporación a la industria o como al mundo laboral en general, como que me demostró, era como lo opuesto a lo que me habían dicho, como ya nos dijeron que ya eso ya se solucionó y que ya hay ujú, igualdad y que ya somos iguales y luego como que era como algo como un secreto, como algo como que no se decía, pero que estaba ahí todo el tiempo. Y entonces era mucho más difícil
como que sí hay algo que ya es concreto, como que tú dices, ¿por qué aceptan menos mujeres? Y entonces entre todas, y creo que el CCC ha hecho un trabajo extraordinario en eso, como de búsqueda de igualdad, como de más equidad, como que siento que es algo que ya como que es algo concreto que ya podemos hablar de ello. Siento que hace 20 años, 25 años que yo entré al CCC, era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Ahora estuve revisando bibliografía para preparar una clase que voy a dar de dirección de actores, y entonces volviendo como a las compilaciones de entrevistas a directores y a directores digo, porque en realidad ahora me doy cuenta que todos esos libros, que es toda la literatura, como toda la teoría literaria, o sea, de teoría de cine que tengo de esa época, o sea, bueno, tal vez hace 10 años ya no compro tanto y todo es más electrónico, pero como de mis años de la escuela y de los años siguientes, pues la mayoría son compilaciones de directores hombres, como que, y ni nos, o sea, como que o sea, como que apenas ahora volteamos a ver todo eso y decimos, ¿y las mujeres? ¿Y de nosotras dónde estamos? Pero como que eso también ha llevado un tiempo, como que eso también ha sido un proceso y es bien importante que ahorita podamos estar aquí haciéndonos esta pregunta, estos diálogos de las cineastas, que por cierto, hay otro la próxima semana y otro la semana después de eso. Y bueno, hubo uno también la semana pasada, y con esto que dices, pues claro, como que ya se está queriendo impulsar una mayor presencia de alumnas en el CCC, pero justo pues es un proceso que vamos haciendo y que creo que estas pláticas están viniendo muy bien. Y también quería mencionar como en esto, que justo eso que me pasó a mí de ver la lista de aceptados y pensar, no voy a entrar, creo que ahorita en esta plática es súper relevante como aclarar que pues Mariana y yo estamos aquí hablando de nuestras experiencias personales, pero que para nada representamos a las mujeres en general, ni a todas las mujeres, ni a todos los alumnos y alumnas del CCC, ¿no? Entonces, porque creo que justo puede ser muy desalentador no verte como reflejado en lo que ves que hay ahí, pero esto es una cosa, pues somos una porción bien pequeña, porque pues aquí como nos ven claramente con muchos privilegios y pues las dos somos del DF, bueno, ahora hashtag CDMX, pero pues claro que no representamos ni a todas las mujeres que están en la industria del cine, ni en México, obviamente, ni estudiando en el CCC, donde pueden, ver como muchísima más diversidad de esta plática, pero aquí venimos justo a hablarles de nuestras experiencias propias como mujeres que estudiaron ahí. Entonces, en la plática de la semana pasada, algo que me llamó, que fue con Ángeles Cruz y otra egresada del CCC, algo que a mí me llamó muchísimo la atención sobre el ingreso al CCC fue las inquietudes que vi en los comentarios sobre todo sobre la centralización de la educación en cine. El CCC, el CUEC, ahora ENAC, pues justo creo que hay muchas inquietudes de que muchas veces no es posible venir a hacer el examen o venir a estudiar acá. Y pues si alguien está viendo aquí que no sea de la ciudad, creo que es bien importante como ver que sí es un asunto bien grande, pero el año pasado justo empezaron a implementarse medidas como para descentralizar un poco el proceso de admisión. Y bueno, claramente dentro del CCC hay muchos alumnos que no son del DF, bueno, CDMX ya, y que son de pues, muchos lugares de la República, pero también el año pasado empezaron procesos para ir a hacer el examen a otros lugares, para ayudas a comunidades, como que cada vez están creciendo más estas iniciativas. Entonces, si alguien que esté viendo esto tiene inquietud de eso, pues también tenga la confianza de acercarse escribiendo un mail a las admisiones, escribiendo al CCC o por redes sociales o así, porque creo que mientras más demanda haya y mientras más se vea eso, más razones hay y más como expandido vamos a encontrar estas iniciativas. Entonces, nada más mencionar eso, ¿no? Que aquí como nos ven, pues hay muchísima más diversidad en el cine y en la escuela. Y los invito y las invito a que vean la plática de Ángeles Cruz, que fue la semana pasada, que creo que está en el canal de YouTube del CCC. Fue un poquito corta por problemas técnicos, pero pues ella es una cineasta de Oaxaca
que creo que tiene muchísimas cosas también valiosas que decir. Entonces, los invito a eso y pues ahorita seguimos con Mariana. Entonces, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Tienes algo que decir sobre este tema? ¿Cómo ves? No, bueno, creo que es fundamental la descentralización. O sea, creo que más bien es una descentralización que sea como que dé acceso a personas que tienen una dificultad para tener el acceso, ¿no? Yo en mis años como estudiante y luego en mis años también como maestra, o sea, creo que hay más, como que dando clase de guión y escuchando las historias y como entendiendo como que como ese mosaico que hace un taller de guión, ¿no? Lo importante que es como las opiniones diversas y los contextos diversos, como para nutrirse mutuamente. Creo que sí, como que si hubiera como estudiantes de solamente una zona o de solamente un contexto, como que la riqueza como de todos los trabajos, creo que es algo que se comparte, ¿no? Entonces sí creo que es importante y creo que es importante que esta escuela funciona como una especie de como semillero de producciones que no solamente es como que son del futuro. Siento que las producciones de los cortos y de las películas que se hacen en la escuela tienen un valor como obras de arte en sí mismo, como que no solamente es lo que esos estudiantes van a filmar luego. Y yo siento que la diversidad es fundamental para cualquier, ¿no? Pues para una industria sana, ¿no? Para un contexto cinematográfico diverso y sano. Totalmente. Entonces, bueno, ahorita nos contaste un poco de tu entrada al CCC. ¿Nos podrías contar algunas experiencias como que te hayan marcado estar ahí o más bien cómo fue en retrospectiva tu vida en el CCC o tu proceso, como qué estuviste pasando estando ahí? Pues bueno, mi historia con el CCC es larguísima porque después de salir, de graduarme, durante muchos años di clases de varias materias diferentes, ¿no? De cosas más técnicas como de asistencia de dirección y luego de guión o de dirección también, como que he participado de varias maneras a lo largo de toda mi vida. Entonces como que el CCC es como parte como de lo que yo soy. Y si voy como a mis primeros años allí, también en un momento de mucha juventud, eh, como que sí tengo una sensación como de que fueron años difíciles porque siento que como te expliqué antes, ¿no? Como que yo cuando estaba en la prepa sí sentía que, pues, como que no sentía tanto esa diferencia entre como los permisos o como esas oportunidades que los hombres tienen más abiertas y las mujeres no tanto. Y claro, ahora digamos que, o sea, es muy discutible si en el primer año de la escuela de cine ay, se me bloqueó mi pantalla, pero ya. Si en el primer año de la escuela de cine uno puede, como realmente ver la diferencia, ¿no? Como que siempre es muy discutible y muy subjetivo. Como que hoy que estaba pensando en esta plática, pensaba, son temas importantísimos que yo creo que a todas ahorita y a todos, ¿no? Como a toda la sociedad, como que nos son muy, como que es un momento de mucho cambio en cuanto a lo que pensamos de la igualdad de género y de la igualdad de muchas otras cosas. Y siento que aunque en un primer año de la escuela de cine ver esa diferencia sea casi una cuestión de percepción, que así yo siento que así lo sentíamos en ese entonces, como que no se hablaba abiertamente como de hay una diferencia o no, tal vez basta ver la diferencia de cantidad de directores y cantidad de directoras que se contratan, ¿no? Independientemente de los proyectos que uno levanta, porque siento que sí es como de cuánta inspiración y cuántas ganas y cuánta motivación tienen los hombres y las mujeres, yo creo que ahí sí no hay ninguna diferencia, ¿no? Pero como que en la industria, como cuántas mujeres se contratan por cuántos hombres, cuántas películas de mujeres hay por cuántas películas de hombres, qué tipo de personajes femeninos hay. Entonces, claro, viéndolo, o sea, como analizando la realidad y viéndolo también desde mi edad, ahora me doy cuenta que evidentemente sí había una diferencia de algo que se nos
hacía sentir o de algo que nosotras teníamos culturalmente y los prejuicios que nos costaba quitarnos, pero yo siento que mi experiencia en la escuela, más allá de que pues, aprendí a filmar, aprendí a funcionar en un crew, aprendí a tener compañeros y a quererlos y a querer sus proyectos y a dar mi corazón para mis proyectos y para los proyectos de mis compañeros, que creo que eso es como un aprendizaje fundamental de la escuela de cine, pero siento como que yo, o sea, si me preguntas como si yo tenía así una ambición y una claridad como de cuando yo haga mis películas y yo soy una directora, no lo tenía. Y no es ni porque no tenía como la sensación de que yo tenía que expresarme, porque sí la tenía y desde siempre he escrito y desde siempre tenía mis cuadernos y desde siempre como que tenía la sensación de que tenía que hacer algo que tuviera que ver con el arte, pero como que algo en mí como que me hacía como colocarme en un lugar más fácil, como decir, bueno, entonces las mujeres, o sea, como que somos buenas con los números o con el dinero, entonces como que hice mucha producción y muchas carpetas de quien fuera, ¿no? De, ay, una carpeta para el Fonca, no sé qué, iba andaba haciéndole carpetas, luego fui script por mucho tiempo y tengo la sensación de que, o sea, de que obvio todo el aprendizaje laboral y todo lo que te acerca al set, pues te hace ir aprendiendo, ¿no? Como que no es como que todos tenemos que salir directores el segundo día de la escuela, es un proceso y hay que pasar por muchos puestos y entre más puestos pases y más abajo empieces en los rodajes, más puedes como ir entendiendo lo que es, cómo funciona. Sin embargo, sí me parece raro como que en todos los años de la escuela, como que hay veo contradicciones, como que por un lado yo de todos los trabajos y los cortometrajes y todo lo que había, todo lo terminé en todos sus procesos de postproducción, como que no hubo nada que dejara sin terminar, como que siento que eso es una señal como de que tenía como ese perfeccionismo que luego te lleva a decir, este guión lo voy a escribir, voy a estar aquí sentada 4 años hasta que funcione y luego voy a ir y voy a buscar el dinero y luego voy a estar sentada editando hasta que funcione, como que siento que eso ya estaba, ¿no? Pero como que no estaba como que no lo visualizaba para nada. Y tuve que salir de la escuela, terminé la escuela y cuando de pronto ya no estaba en ningún taller nada como contexto como escolarizado, como que dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Ah, pues entonces voy a escribir una película. Ya tenía todo un proceso largo como de búsqueda de lo que iba a ser el tema de mi primer película, que fue 5 días sin hora, pero sí veo ahora hacia atrás que cuando como que estuve sola, cuando ya no tenía esa estructura a mi alrededor, como que tuve como una libertad que yo pienso, o sea, es justo algo que platicábamos nosotras también, ¿no? Como que es muy interesante que estemos las dos en esta plática, que somos de generaciones tan distintas, porque yo siento que tal vez eso que yo cuento como algo así de, no, yo entré y yo no sabía que quería ser directora, tal vez yo creo que las chicas ahora como que no tienen todos como esos prejuicios sobre sí mismas o como traumas como de cosas que se les fueron dichas, pero dichas como por debajo, como que creo que hay una mayor libertad, ya que estemos aquí nosotras teniendo esta conversación, ya significa que como que no todas las chavas, como que tal vez tú nos puedes contar también cuál es tu experiencia, ¿no? Tú cómo lo vives, tú qué sientes cómo funciona ese equilibrio. Pues con lo que dices, creo que definitivamente hay más conciencia, pero, y bueno, definitivamente creo que, o sea, sí, gracias a como la lucha que tenemos, no solo para el cine, ¿no? Sino como para todo, las cosas van poco a poco mejorando y abriendo paso, aunque nos quede muchísimo camino que recorrer. Pero justo, pues, o sea, creo que todavía siguen existiendo muchísimos prejuicios interiorizados, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O sea, como que a pesar de que probablemente se hayan ido modificando con las épocas, todavía, bueno, hay varios prejuicios que existen como abiertamente y que están ahí, que lo primero que yo pienso es en el contenido que vemos, ¿no? A pesar de que hay mucho contenido súper chido, dirigido por mujeres, escrito por mujeres, producido por mujeres, o sea, sí hay muchas cosas que se están haciendo, muchísimas directoras latinoamericanas ahorita como sacando cosas tanto en cine como streaming,
lo cual está muy chido, pero aún así, pues queda mucho camino, porque en el contenido seguimos viendo muchas cosas que salen que son extremadamente machistas, clasistas, algunas conscientemente y otras sin siquiera darse cuenta, ¿no? Entonces, siento que a pesar de que hay muchas cosas y muchos lugares donde podemos encontrar más representación, también siguen existiendo cosas que lo están como empujando hacia atrás, ¿no? No hacia atrás, pero como que alentan ese proceso que seguimos viendo en las salas de cine y en las series y en todo, como también muchos prejuicios que sean conscientes o no, traemos interiorizados, ¿no? Como sociedad, pero que sí, definitivamente también mucho contenido que va al lado opuesto, ¿no? Por suerte. No, claro. Pero... Sí, no, que el tipo de personajes femeninos que retratamos Uh-huh. todos, ¿no? O sea, sí es importante, como que siento que en los últimos años sí ha habido toda una, como, todo un debate, ¿no? Sobre cuántos personajes femeninos que existen por sí mismos y que no están relacionados a un hombre y que cuando Y hablan que no entre sí hablan de hablan de un hombres. hombre Sí. y existen para que el hombre o cuántos, y los protagonistas femeninos, qué tipo de personajes son, cómo los juzgamos, moralmente, qué se les permite. Y a nosotras también, a mí me pasa algo que es chistoso, pero que no es tan chistoso, que cuando tengo un llamado muy difícil, así en una serie, así de que tienes que hacer como algo, un efecto, más no sé cuántas páginas, más como donde tienes como que sacar así toda la energía que tienes para que el día salga. Y entonces, como que en la noche a veces estoy así en la noche tratándome de dormir después de la filmación. Y en lugar de, o sea, además de sí pensar como si lo filme bien o no lo filme bien, de pronto me doy cuenta que tengo una sensación así como de culpa, como si hubiera sido como mala copa, como si hubiera estado así borracha en un bar diciéndole, o sea, como de hablé tanto, grité tanto, o sea, aunque sea en el sentido bueno de fue un llamado exitoso, todo salió bien, saqué un liderazgo que si no hubiera sacado, pues no hubiéramos podido hacer bien lo que estamos haciendo y que en un rodaje se agradece, ¿no? Como una dirección. Y como que en el rodaje no lo siento, porque el rodaje es como, yo tengo un lema que es como nos vemos en la pantalla, como que no hay nada más importante que el material que te llevas. Como que yo estoy ahí en el monitor llevándome mi material y sé que eso que me llevo es lo que la escena necesita. Entonces, como que cuando estoy en el set es como que me despojo de todos los prejuicios porque como que pienso, no es un show, o sea, como que no viene ni a impresionar a nadie ni con el peinado, ni con el, o sea, como que tengo así mis dos lentes, o sea, tres lentes, los oscuros, los de ver de cerca, los de ver de lejos, todos guardados, mi guión, una bolsa como de tela donde guardo mis, o sea, como lo contrario de así el director fashion o la directora fashion. Y entonces cuando estoy allí llevándome como lo que necesito para que la escena funcione, como que lo hago así totalmente entregada, como que ni me como que es algo que además disfruto mucho hacer y como que he ido aprendiendo a navegar el set con los años cada vez mejor. Pero después estoy en la noche y me siento mal como de haber hablado tan fuerte, de haber llegado tan despeinada. Llego así, me veo así en el espejo y digo, Dios, ¿hace cuántas horas estoy así? ¿No? O Y que sea, como cuánto justo, dije, ¿no? Y como que creo que eso todo tiene que ver con los prejuicios que tenemos sobre lo que las mujeres tendríamos que ser, ¿no? A pesar de que no estemos en ese molde, porque yo pienso como que aunque quieran no lo logro, como que sí tenemos esa presión, ¿no? Como de ser más calladas o de no mandar tanto o de cosas que si eres la directora pues son imposibles, ¿no? De cumplir. y que Bueno, lo de justo estar peinada podría ser, pero... y es súper es muy retroalimentativo, o sea, porque lo que vivimos como sociedad como que dicta el contenido que vemos y el contenido que vemos sigue perpetuando esos prejuicios, entonces es como un ciclo de nunca acabar que pues ya se tiene que acabar, ¿no? Pero que por suerte vemos muchísimo contenido que sí, que como dices, o sea, como cada vez más mujeres que no giran alrededor de hombres, que no son el interés amoroso en la peli y ya, ¿no? Pero justo es interesante como esa retroalimentación entre prejuicios de la sociedad y lo que los ven encima reforzados en los medios. Pero bueno, aquí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿cómo tomaron tus papás y tu familia la decisión que tú hiciste de estudiar y de dedicarte al cine? Pues yo creo que, o sea, en ese sentido sí siento que he tenido mucha suerte, como que siempre
como que lo que yo o cualquiera de mis hermanas decidiéramos hacer, como que no hubo como ningún tipo de presión. O sea, tal vez eso también tiene que ver con los roles, ¿no? O sea, como de género, como que siendo mujeres tal vez éramos libres de hacer cualquier cosa, ¿no? Como que sin ninguna presión de como estudiar algo que después representara una como estabilidad económica. Y yo la verdad es que creo, o sea, lo que yo he aprendido es que, pues, que si uno hace lo que quiere hacer, como que eventualmente te vuelves bueno haciendo lo que quieres hacer, porque lo haces durante muchas horas al día, como con mucha voluntad. Entonces, Ujú, yo creo que como que ese argumento, o sea, en mi caso no existió, pero en el caso de alguna familia en donde haya como algún tipo de reticencia o de prejuicio hacia el cine, yo creo que no, yo creo que es al revés, es como un oficio que exige mucho, ¿no? Como que es un oficio que uno tarda muchos años en asimilar y lograr hacer bien y que trabajamos mucho, ¿no? Yo siento ujú. que al revés, ¿no? Que una familia que sabe que alguien quiere estudiar cine o dedicarse a esto, como que más bien, como que habla como de mucha, como de una voluntad muy grande de hacer lo que uno quiere, ¿no? De mucha Ujú. entrega, ¿no? No Y que debería de haber justo un prejuicio. hoy en día con tanta gente que hay es un poco igual, bueno, no sé, no sé estadísticas, pero igual de difícil encontrar trabajo como abogada que como cineasta, ¿no? Digo, no, porque justo están como todos estos prejuicios de la sociedad, de qué estás haciendo y así, pero creo que es interesante, justo a mí también mi familia me apoyó mucho, pero pues no es la realidad de todo mundo, pero creo que es como una discusión interesante, como esta percepción que se tiene de estudiar artes en general, ¿no? Y aquí Ujú. tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a pasar a esta que nos mandaron en un momentito, pero antes nada más para terminar un poco tu inicio como profesional, fuera de solamente como estudiante. Ya nos Ujú. mencionaste un poco, pero bueno, veo que con tus cortometrajes y tus largometrajes, tú fuera de las series de televisión, siempre has dirigido contenido que escribes tú misma, que tú haces el guión. Entonces, ¿cuál fue tu proceso de salir de la universidad a dirigir tu primer largometraje? ¿Cómo fue eso? Pues ¿Fue difícil? ¿A qué te enfrentaste? yo siento o sea, bueno, hacer una película siempre es un poco difícil. Sobre Ujú, todo es largo, como que somos más como corredores de maratón y no de carrera corta. Como que cuando, cuando estoy en algún ujú, taller de guión o algo, como que siempre les digo, bueno, la buena noticia es que no filman mañana. Como que siempre me parece como que el tiempo es bueno, como que yo no, como que los procesos largos, o sea, que largos significa largos de años, así tipo 3, 4, 5, 6, 7 años, como ujú, que creo que tengo ese gusto por ir haciendo las cosas poco a poco, porque entonces como que se va cimentando bien. Entonces, o sea, fue difícil en cuanto a que fue largo, pero también era un proceso orgánico porque es una película que habla de la historia de mis abuelos, de la muerte de mi abuela, del suicidio de mi abuela. Entonces, como que ella murió cuando yo todavía estaba en la escuela y entonces todos mis cortos de ficción como que daban la vuelta alrededor de eso, pero en otro tono, como que, o sea, tal vez había menos acceso a ver, o sea, existía la muestra de cine y existía lo que podíamos, como la colección de DVDs de la escuela y cosas que podíamos ver, pero no había el acceso que hay ahorita ¿no? De internet y como que puedes ver prácticamente cualquier película en ese momento en que la quieres ver. ujú, En ese entonces no tanto, pero como que, o sea, por alguna razón, como que el humor, como que la comedia, como que no estaba en en mi menú mental. O sea, lo estaba en un lugar, o sea, siempre como que tenía la sensación de que, como de que la ironía y de que el humor, como que ofrecían posibilidades que el drama, o para mí por lo menos como que el drama, como hablar de ciertas cosas, como pensando específicamente en ese tema, el suicidio de la abuela, como que si lo pensaba como un drama, que es como el tono de los cortos que hice alrededor de ese tema en la escuela, ujú. era era casi insostenible como para una película, era como de, y luego, o sea, que ya empiezas con eso y luego ya es como le echas así un ladrillazo encima al espectador y luego hacia dónde puedes ir. Y como que yo cuando salí de la escuela y cuando empecé como a explorar, ya había hecho dos cortos, pues
digamos, los terminé con lo mejor que pude y los hice con mucho cariño, pero no eran así como que digas, como, o sea, como que no los pondría en una compilación ahorita, yo creo, que eran alrededor de ese tema, pero más serio, más dramático, más melodramático, ¿no? O sea, como sin realmente salir del closet. Y como que cuando salí de la escuela y cuando buscaba como cuáles eran las alternativas para hablar de esto y para entrar en ese tema, como que de pronto descubrí pues que el humor siempre, como siempre había estado como en mí como una herramienta no tan usada y que era como una posibilidad de como de ir a lo más doloroso de ese tema, pero como si fueran como en lugar de como unos velos transparentes que te dejan ver lo que hay detrás y lo que hay detrás, como ir muy profundo, ¿no? Como que el humor no como una herramienta como de superficializarlo, sino en mi caso, al revés, como de encontrar como el centro de la historia, como hablar de lo que no puedes hablar, pero cuando ya te das cuenta por qué es medio chistoso o por qué es irónico o dónde está lo absurdo y dónde está donde le puedes dar la vuelta y entonces ya es interesante, como que siento que el proceso de convertir 5 días sin hora en una comedia seria, ¿no? Y tal vez también triste de alguna manera, pero sí se ríe la gente, o sea, como que sí tiene sí tiene chistes que suceden y que tienen esa finalidad, ¿no? Entonces, creo que como encontrarle como el tono, como el género, fue lo que me permitió, como estar segura como que fue como como el cimiento y después vino como, una serie o sea, como algunas becas, algún dinero de desarrollo de proyecto, estuve en el programa de óperas primas del CCC, no la hice como ópera prima del CCC, pero estuve como en los talleres desarrollándola, haciendo mi primer película, como que sí, todos estos, y fui a mercados de cine, a talleres, como que estuve cobijada como todavía como una especie como el proceso postescolar en donde todavía cierta estructura me ayudó, pero ya como en la libertad de decir, bueno, esto es una comedia y en la escuela no hice comedia, quién sabe por qué, pero ahora la voy a hacer. Entonces fue ese camino. Y el camino de conseguir el dinero como que fue largo, pero porque es largo siempre y porque era mi ópera prima, pero también fue afortunado porque trabajé desde muy pronto con Laura Imperiale, que fue la productora de la película y que como que una productora con mucha experiencia que como que me guió y me ayudó a como a materializar, ¿no? Todo lo que hacía falta para hacer la película. Ok. Aquí va otra pregunta. Bueno, es una pregunta que yo tenía muy parecida y que también nos mandaron aquí algo. ¿Tú qué obstáculos y qué prejuicios, siendo mujer en la industria, te han impactado más y cómo lo has enfrentado? Aquí Pamela Guzmán pregunta si has vivido algún proceso de invisibilización en el cine por ser mujer. Y yo te preguntaría cómo abrirlo a invisibilización, pero también cualquier otro prejuicio, otra agresión que nos cuentes que te ha impactado. Sí, claro, o sea, yo algo que siento siempre de estas preguntas y o sea, de las respuestas de este tipo de preguntas que son fundamentales, es como que cambio, como que no siempre, creo que nos pasa a todos y a todas, como que esto ha sido eh, como entender o exteriorizar o explicar con palabras nuestro sentimiento de nuestra experiencia al respecto de la equidad de género, como que depende de lo que uno acaba de vivir, depende del momento, depende como del proyecto en el que uno está, ¿no? Como que no es como que hay una respuesta que aplica para todo el tiempo, como que siento que mis respuestas son cambiantes de esto, ¿no? Como que pienso, hoy, o sea, hoy qué siento al respecto, pero algo que es, o sea, como que la respuesta más allá como de la así como de la intensidad con la que respondo a veces y a veces soy como más relajada y lo respondo con más calma y a veces reacciono así más fuertemente, como que siento que independientemente del estado de ánimo o de la experiencia última que he tenido, como que mi respuesta es que sí hay diferencias, o sea, como que decir que no es, pues, es como invisibilizar justo todo como una condición, o sea, como toda una condición como cultural que sí nos rodea y que me parece importante partir de eso, ¿no? De que sí existe una diferencia. Y en mi caso en particular, además, bueno, yo también soy
muy sensible, ¿no? Como que tal vez hay gente como más, como con la piel más gruesa. Y yo siento como que soy como hipersensible a muchas cosas. Entonces también eso es un punto a tomar en cuenta. Pero como que, o sea, tratando así de hablar así de cosas específicas, siento que como la invisibilización, como que es algo que cuando estaba preparando 5 días sin hora, como que estaba como muy pendiente a eso, como que siento que en diferentes épocas he estado pendiente a otras cosas, o tal vez me han pasado cosas diferentes. O sea, como que sí tenía la sensación de llegar a una reunión con quienes iban a poner una parte del dinero o con algún actor o así, y como que no ser, como que las preguntas no fueran para mí, como no se trataba como, la directora, sino Claro. como de, ¿y quién va? Ay, qué bonito, ¿y quién va a dirigir? O sea, también era muy joven, ¿no? Es como que ese tipo como de que vas con un hombre y entonces le preguntan como que si él fuera a responder y dices, no, pero Sí. o sea, como que yo soy la directora. Siento que como que en ese lado de la invisibilización, como que sí siento que nosotras mismas a veces estamos conscientes, ¿no? De que como que si estamos trabajando con un equipo de hombre y mujer, en algún, o sea, diseñadores gráficos o a veces nosotros también cometemos como que tenemos esa equivocación, ¿no? Como de referirnos como de manera diferente, ¿no? Como a la autoridad de un hombre y de una mujer. También siento que algo que para mí en particular ha sido difícil y también porque tal vez soy muy sensible o no sé, ha sido como saber que como que no, como que desde que era adolescente o desde que era niña tal vez como que no cumplía como con el estereotipo como de lo que la mujer femenina necesita, como que siempre he sido así como más tímida, como en cuanto a, o sea, como que siempre pienso así, China, hay que ponerse un vestido, ¿no? Y como que en el fondo sufro por eso, pero eso ha sido desde siempre, como que eso no, como que es desde niña, ¿no? Y entonces yo siento que como que el, como que en algunos momentos de trabajo, que es interesante, como que sí he sentido como que parte como de mí, como del papel, eso parece superficial, pero como que es algo que se repite, entonces tal vez no es tan superficial, ¿no? Como que dentro, como que como que parte de mi rebeldía, que no es rebeldía, pero es como parte como de estar en un lugar, ocupando un lugar como un poco polémico, como líder mujer de un proyecto muy grande, como que tiene que ver con no cumplir como las expectativas o los estereotipos de lo que las mujeres tendríamos que ser, ¿no? O sea, como que de pronto, o sea, depende, hay ambientes más como amables y más artísticos y de gente más sensible, y luego hay lugares en donde no, en donde estás trabajando así como con gente un poco más frívola o más como que piensa como que lo primero que tienes que hacer es pues, peinarte o comprarte otros tenis o no sé, como cumplir como con la expectativa como de esa objetización que tenemos las mujeres, ¿no? Como de, ¿no? O sea, me acuerdo como de algún rodaje así en particular, así especialmente agotador, en donde yo pensaba, diario está el fotógrafo ese de los stills y el del making of, y yo cada día estoy más desgreñada. Yo pensaba, ¿qué me cuesta despertarme un poquito antes y tratar de peinarme, ¿no? Como tantito. Y como que luego me despertaba, pero tenía que atender otras cosas, imprimir las escenas, como que siempre me ganaba como lo que me voy a llevar a la pantalla, claro, lo importante, pero entonces llegaba otra vez cada día con un chongo, el pelo mojado, y decía, o sea, como que eso, a pesar de que puede parecer muy tonto, como que cuando es una presión externa, como que en el tiempo que estoy en el set, como que me olvido por completo, pero como que hay momentos, así te metes hacia el cámara, te ves así en el espejo, de pronto dices, chin, o sea, como que los hombres no tienen esa presión jamás, ¿no? Que justo es lo... No, perdón, no. No, que Dime. justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Es lo fuerte que, o sea, el contenido que vemos y bueno, cómo es la sociedad en general, pero afecta también cómo se trabaja detrás de cámaras, ¿no? Entonces ese ciclo de, bueno, el contenido que vemos te dice que tienes que estar peinada y tal y tal y tal. O sea, que por suerte no es todo el contenido, pero es mucho del contenido que vemos allá afuera. Eso luego afecta cómo trabajas en un set y cómo trabajas haciendo
contenido, ¿no? Lo cual es un poco, es como Sí, bien raro y ¿cómo lo que te dices sientes de, sobre ajá, cómo te sientes y como esto que le falta muchísimo, o sea, muchísima realmente interseccionalidad, ¿no? Tanto al contenido que vemos como a lo que está pasando detrás de cámaras y la gente que trabaja en eso, o sea, no solo con como más perspectivas de mujeres, sino de todo lo que estamos, o sea, lo que de hace años y décadas se ha venido como oprimiendo, pues que se esté abriendo eso, ¿no? Es como bien importante porque si no, incluso interfiere con tu trabajo como creadora. O sea, está bien fuerte como Sí, o esos sea, roles, esas expectativas. o sea, yo siento que como que para mí, como que por suerte, como que lo puedo como compartimentalizar, o sea, como separar en mi mente, y entonces como que si, si yo me pregunto en el set, o sea, en el momento de estar enfrentándome a una escena, o sea, que eso es el set para mí, ¿no? Como las escenas que te llevas, lo que estás filmando, como que estoy ahí frente al monitor, con los actores, con el fotógrafo, con el equipo, realmente para llevarme, o sea, además preparo como que como que mi método de trabajo es como que creo muchísimo en la preparación. Es como que me preparo muchísimo, como que a pesar de que luego las circunstancias o las nuevas ideas que surgen en el rodaje como que me permitan cambiar de dirección y cambiar de opinión de lo que había pensado, como que siempre estoy preparada, como que siempre tengo un plan, como si, o sea, como si tuviera que ir con muerte cerebral al llamado, como que ya tengo un plan, como que ya tengo como como una ruta de vuelo que ya compartí, que ya, o sea, como que soy muy obsesiva en la preparación. Entonces, como que para mí el set es como estar allí llevándome eso que es la mejor versión de la escena, como encontrando ese camino con los actores como de una manera suave y de una manera respetuosa, como llegar juntos como a cuál es la escena que yo imaginé, cuál es la que ellos imaginan, cuál es la mejor versión posible de esa escena. Entonces, como que siento que cuando estoy en el set, mi concentración realmente sí está allí, pero como que a veces, o sea, como que me pregunto, como la cantidad de energía que como que a veces se me va en otras cosas, como en ciertas discusiones o como como que yo me doy cuenta mucho de las diferencias de género también en la postproducción o en la preproducción, como que el set es una cosa muy piramidal y si uno no tiene como ese empuje y como esa voz para decir, esto, o sea, bajito fuerte, ¿no? Como que depende del contexto, pero esto es lo que yo imagino y yo siento que cómo hacemos esta escena mejor, o sea, como que siento que el set es un lugar donde como en donde uno se tiene que liberar de muchas cargas para poder hacerlo. Pero siento que en la preparación, por ejemplo, como que, como que no es porque, o sea, no es porque yo no confíe en mi resultado, en realidad como que ya estoy en un momento en donde sí confío en que voy a preparar lo suficiente como para que el resultado sea pues digno y para que la escena sea lo mejor posible, pero como que yo no llego a la preproducción así como diciendo, yo ya sé perfecto, les voy a decir a todos, a ver, siéntense y les cuento, como que hay algo en el proceso de cómo han sido mis preproducciones o en mi experiencia, como lo que se me dice o se me ha dicho desde niña como mujer que puedo o no puedo decir o debo o no debo hacer, que como que me hace como ser, no tímida, porque tímida no soy, ¿no? O sea, en ese sentido, pero como muy cautelosa, como que no es, como que nunca pienso como, yo tengo la respuesta, yo tengo la razón. Y pienso, bueno, qué bueno, porque eso me ayuda como a nutrir mis decisiones como de las aportaciones de todo el equipo, pero a veces también como que me tardo en llegar a algo que ya podría haber llegado antes, como por esa titubeo, ¿no? Que siento que sí es una cuestión de prejuicios así, de inseguridad y de cosas que cargamos, por lo menos yo, con lo que he vivido, ¿no? Y hablando de eso, justo lo que vienes diciendo, nos llegó una pregunta en el Face. Alberto Becerra pregunta, ¿alguna vez los actores no las tomaron en serio por ser mujeres? Yo ampliaría esto a no solo actores, ¿no? Sino, o sea, como crew, así, pero ¿qué es más o menos lo que estás explicando desde tú? Tal vez no estar tan segura de ti misma, pero ¿cómo lo sientes externamente? Es lo que nos preguntan. O sea, como de otras personas hacia ti. Sí, la verdad muy poco, o sea,
como pensando en los actores, o sea, sí he tenido alguna experiencia en donde como mi lugar, o sea, siento, por ejemplo, las series, que son como proyectos como donde el director es una pieza y no la pieza central, sino como una pieza muy importante. En el día del llamado, la pieza central, porque haces que el llamado suceda o no suceda, o sea, que se termine o no se termine, que el material funcione o no funcione, pero como en el engranaje total, somos una pieza que no es la cabeza principal, o sea, podría serlo si eres el showrunner, pero no necesariamente. Entonces sí siento que he estado en algunas circunstancias en donde como que mi fuerza o mi poder o como el papel que tengo, como que sí está un poquito mermado durante el proceso. Luego me pasa cuando con los editores o en la parte de la postproducción, como que siempre como que todo el trabajo como que rinde fruto, como que de pronto es material que funciona, que se pega bien. Entonces vivo como especie como de al revés, ¿no? Como de, qué padre. O sea, como que yo luego pienso, bueno, yo quisiera más que como que en esta parte estar orgullosa, como que quisiera que esto que pasa en este momento del proceso, cuando ya está el material, como que se filtrara al inicio del siguiente proyecto, ¿no? Como que yo no llegara en la casilla cero al siguiente proyecto, como que yo me bromeo con mí misma a veces cuando estoy en proyectos difíciles y me veo en el espejo en la mañana y digo así como, bienvenida a la casilla cero. O sea, como de diario otra vez va a haber alguien que como que también tiene que ver, no sé, con más cosas, ¿no? Tal vez hay mujeres como más fuertes o más como yo así chaparrita y como estoy así cambiándome lentes, así no veo, sí, estoy buscando al fotógrafo en el set porque estoy así súper miope, o sea, como que, no sé si como que reflejo así pero como que sí la respuesta específica a la pregunta de si ha habido en algún momento alguien que haya como, en mi caso, como creído que mi autoridad es menos o me ha tomado menos en cuenta mi opinión, bueno, creo que como que ninguna mujer o nadie que esté en una circunstancia como de cierta desventaja, como de discriminación en alguna filmación, puede decir que no. No sé cuál es tu experiencia Pues con los justo actores. a mí, bueno, no he trabajado muchas veces con actores, pero cuando sí ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Súper bonita, súper enriquecedora. Pero sí siento que de pronto pasa como a mí me ha pasado como más bien, digo, yo sigo estudiando, no es así la industria, pero con miembros como del crew, que creo que no son cosas conscientes, son como a veces microagresiones súper sutiles, a veces no tan sutiles, pero que sí, o sea, es algo que sigue pasando, pero creo que es bien importante como que una sigue. Y además que juntas, o sea, como todas las mujeres que estamos en esto, creo que eso ha sido bien importante para mí, como que hay mucho apoyo ahí también. No sé, ahorita que estoy trabajando con mi fotógrafa, como que siempre es bien bonito como tener este apoyo y esta comunidad que la verdad sí hace que se pueda definitivamente superar y trabajar no a pesar de eso, ¿no? Sino como impulsada por eso, como por justo que se escuche o sea, tu voz, ¿no? Entonces creo que eso siempre es como algo que, que en vez de desalentarnos, o sea, como que nos impulsa a seguir luchando por eso. Y bueno, ya nos quedan un poco más de 5 minutitos, pero aquí, bueno, a mí me gustaría que nos dijeras como consejo, algún consejo importante para concluir para otras mujeres que aspiramos a hacer cine. Y también nos preguntan aquí como el reto más grande que hayas tenido, ya sea como estudiante o como cineasta, pero más bien cómo has salido adelante y cómo lo has tratado. Pero yo agregaría eso como consejos que tengas para otras, como Sí, creo que lo de los consejos es importante. Bueno, yo creo que como que el consejo principal es como que todos nuestros proyectos y nuestros deseos valen la pena y hay que tomarlos totalmente en serio. Como que o sea, parece como una obviedad, ¿no? Pero en mi caso yo pienso que como que me tardé un tiempo como en decir, soy directora de cine, ¿no? Como que era algo como que me parecía como raro decir,
o estoy escribiendo una película, ¿no? O sea, como estoy escribiendo un guión de mi primer película. Y yo siento que como que lo principal, o sea, que como que hay que poner un punto allá en el horizonte, aunque sea lejos, y verlo y caminar hacia ese punto. Y en algún momento llegas, por suerte no mañana, porque si filmáramos mañana no estaríamos listas, pero como que siento que como que sí hay que como tomar totalmente en serio nuestros, como los, como la fuerza que tenemos para contarlo, el talento que tenemos, como que eso no lo podemos minimizar nosotras, ¿no? Y ya, si nosotras no lo minimizamos, no lo minimiza nadie. Otra cosa que ya dije antes, que es mi lema, que es nos vemos en la pantalla, que es como, o sea, como que yo pienso que a pesar de que yo como que no es como que tengo todo el tema de, o sea, de la equidad de género resuelto para nada, como que uno se enfrenta con cosas diferentes diario y cambias de opinión de lo que sentías, a veces, o sea, es lo que explicaba antes, pero sí siento que algo que a mí me ha ayudado mucho es como que uno va por la película, por la escena, por el material que necesitas para que esa escena funcione y para que esa escena sea la que te estás imaginando. Y entonces como que siento que lo que esa lucha o esa búsqueda o esa exploración en el set o esa batalla o como en cada caso de cada día de rodaje es diferente, como que, no, como que lo que eso signifique no importa, como que no estamos para agradar, ni para complacer, ni para cumplir con un papel, ni para tener los tenis correctos, ni el peinado correcto, ni nada. Como que realmente, como lo que nosotras, cada una de nosotras o de nosotros, o sea, creo que aplica para todos, pero tal vez nosotras a veces necesitamos un poquito más ese empuje. Como que todo lo que haga falta para llevarte esa escena y para hacer esa película como tú la soñaste, yo creo que hay que, como que, no, como que la forma no importa, como que no importa como cuál sea como los pasos o como la actitud correcta, ¿no? O sea, como que siento que hay que como tener como ese enfoque, ¿no? Como que vas por eso, por lo que vas y no para quedar bien con nadie ni para... Y, y yo creo que también otra cosa es como que a pesar de que todas somos diferentes y de que como de que nos afecta de manera diferente y venimos de contextos diferentes y no, como que no se puede, somos de diferentes generaciones y nos dijeron, o sea, como que todo ha ido evolucionando, como que siento como que es importante también creerse a uno mismo, a una misma, cuando sientes que está habiendo algo que no es justo o que no es equitativo, como que no es para hacer un drama ni para victimizarse, al revés, ¿no? Como que yo siento como que es bonito poderlo hablar diciendo todos los proyectos que yo he dicho que quiero hacer, los he hecho. Como que no es como que puedo decir como, y no he podido porque como soy mujer, al revés, como que decirlo desde, he podido hacer todo lo que me he planteado que quiero hacer porque me he esforzado mucho y porque he trabajado muchísimas horas, y sin embargo ha sido difícil de esta y de esta y de esta manera, y siento que creernos a nosotras y darnos a nosotras internamente, ¿no? O sea, ya sea en un contexto, o sea, con más gente o individualmente con nosotras mismas, como si darnos esa oportunidad de como de no hacer propios como los prejuicios ajenos. Claro. Como de si alguien tiene un prejuicio o a alguien le parece que la directora no sé qué o que lo que sea, como que eso no es nuestro, como que nosotros vamos nuestro camino y yo creo que si uno ve las películas, o sea, más allá del número, más allá de cuántas películas hay de mujeres y cuántas de hombres y cuántas mujeres contratadas, si uno ve los resultados, yo siento que como que no hay una diferencia en los resultados. O sea, como que cada cineasta, hombre o mujer, tiene como su propio, como su propia chispa y sus propias, como sus propias aptitudes y sus propios talentos y que eso como que no es como que el cine de mujeres y el cine de hombres es diferente o es mejor o es peor, como que es como un cine como desde un ser humano, de un artista, ¿no? Que busca lo que quiere hacer. Y creo que es súper importante lo que dices de no tú adoptar los prejuicios de otros o los roles que otros te quieren imponer, porque sí, creo que es mucho más fácil caer en eso de lo que parece de pronto.
si como que no estás checando todo el tiempo qué pasa ahí, ¿no? Y pues ya nos queda un minutito de la plática, pero pues de verdad, mil gracias, Mariana, por compartirnos tu experiencia y sabiduría. Y bueno, en los comentarios quedaron muchas preguntas que no se respondieron. Lamentablemente no hubo tiempo de tenerlas todas, pero no se olviden de ver las siguientes pláticas los miércoles, porque también pueden ahí seguir preguntando. Entonces, les invitamos a acompañarnos el siguiente miércoles y agradecemos muchísimo sus saludos, sus comentarios. Mariana, mil gracias, y también mil gracias al CCC María, y al CCC también. Por planear estas pláticas. La verdad están bien padres. El mail del CCC para enviar sus preguntas para el futuro, si quieren que sea más probable que se contesten que si están en el Facebook, está ahorita en pantalla. Y pues no sé, Mariana, gracias. No, gracias, que me parece un privilegio y una como suerte poder participar de este diálogo, ¿no? Que hacemos entre todos y todas y que creo que es tan importante ahorita. Que pues la agradecida soy yo. Un gustazo. Igualmente. Platicar y pues sigan en las siguientes pláticas. Gracias. Ya estamos terminando. Bye. Bye.